Cordial saludo, mi nombre es John Edwin Ramón Rincón, realizando la sustentación de la actividad 5, en el que debemos sustentar mediante un video los conceptos vistos en la unidad 1, 2 y 3. A mí me ha correspondido la unidad 1, que corresponde a la introducción de las redes de conmutación. La introducción, pues, vamos a comprender las características principales de una red conmutada general, para que a partir de este concepto podamos profundizar en redes de conmutación de circuitos, las fases de comunicación de una red de conmutación de circuito y las diferentes técnicas de conmutación que hay, y a través de la realización de diagramas comprender de una manera mucho más fácil y didáctica la importancia de estos conceptos. También se analizan los problemas de enlaces E1 y T1. Los objetivos: comprender los fundamentos de las tecnologías de conmutación utilizados en redes de comunicaciones, definir conceptos básicos sobre redes de conmutación general y conmutación de circuitos, comprender las características y conceptos generales de la red telefónica conmutada y la digitalización de señales. Y por último, analizar el concepto de SS7 y la importancia de este estándar en las comunicaciones. Bueno, la agenda va a ir así. Vamos a ir punto por punto, empezando por qué es una red conmutada general, después por una red de conmutación de circuitos, su proceso de señalización, la PSTN, tráfico telefónico, enlaces E1 y T1 y finalmente el SS7 y sus mensajes de señalización. Comenzamos con una red conmutada general y sus características. Bueno, una red conmutada es aquella en la que la comunicación entre un host origen y un host destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de una red de nodos de conmutación intermedios. Cada uno de estos nodos almacena los datos temporalmente antes de reenviarlos y además no se preocupan del contenido de los datos. También una red conmutada general es el conjunto de nodos interconectados entre sí a través de medios de transmisión, en este caso cables, formando la mayoría de las veces una topología en malla, donde la información se transfiere encaminándola del nodo origen al nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios. Una transmisión de ese tipo de red consta de tres fases: el establecimiento de la conexión, la transferencia de la información y la liberación de la conexión. Red conmutada de circuitos. Bueno, las redes de telecomunicación se pueden clasificar dependiendo de la técnica de conmutación. Una de ellas es la red de comunicación de circuitos, que consiste en que la comunicación entre un emisor y un receptor sea a través de un único circuito establecido para este fin desde el principio hasta el final, donde es liberado y dispuesto para otra comunicación. Entonces aquí vemos el origen pasando a través de un nodo y los nodos que sean necesarios para establecer la comunicación y llegando al destino. Mientras la comunicación está establecida, pues no el circuito se va a mantener hasta que la comunicación haya finalizado. Las fases de la comunicación de una red de conmutación por circuito, como lo mencionaba anteriormente, también aplica para este tipo de conmutación. Consiste en el establecimiento del circuito. Antes de transmitir cualquier señal se debe establecer un circuito extremo a extremo, en este caso pues de estación a estación. La transferencia de datos: después de que ya está establecido el circuito, la información se podrá transmitir desde la estación origen a la estación destino a través de la red. Y desconexión del circuito: pues tras la fase de transferencia de datos la conexión se finaliza y deja el circuito libre para una nueva comunicación. Bueno, las técnicas de conmutación de circuitos: tenemos la conmutación por división de espacio y la conmutación por división de tiempo. La conmutación por división de espacio establece rutas físicas independientes. Cada conexión requiere el establecimiento de un camino físico a través del conmutador. El bloque básico de un conmutador de este tipo consiste en una matriz de conexiones o puertas semiconductoras o puntos de cruce que son habilitadas o deshabilitadas para la unidad del conmutador, unidad de control del conmutador.
La conmutación por división de tiempo se realiza la partición de la cadena de bits de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada. Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida. Y como podemos aquí ver, un resumen pues del proceso de señalización en una red conmutada por circuito entre un origen y un destino. Entonces tenemos el primer paso, que es el descuelgue del teléfono. Después sigue el tono pues que nos da como el paso a marcar el número. Entonces digitamos el número destino, aquí pues timbra. Después la estación destino pues contesta, se mantiene una conversación y ambas partes al final cuelgan el teléfono. Ahorita vamos con la PSTN o red telefónica pública conmutada. ¿Qué es? Bueno, es el conjunto de elementos que hacen posible la transmisión conmutada de voz con acceso generalizado al público. Entre sus mayores características están que ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda de base de 4 kHz para cada conversación. Consta de medios de transmisión y centrales de conmutación. El costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los extremos y la duración de la conexión. Capacidad de interconexión con las redes móviles, es decir, la telefonía básica es entre aparatos fijos. Fácil gestión y fácil mantenimiento y un enrutamiento muy sencillo. ¿Cuáles son los componentes de la red telefónica pública conmutada? Tenemos la codificación de voz, que es cuando un usuario habla por la boquilla de un auricular telefónico. Inicialmente la voz se envía sobre el cableado telefónico como una transmisión analógica. Tenemos los switches PSTN, que son un componente central de la PSTN. Varios tipos de switches mueven el tráfico entre los enlaces y proveen los circuitos y las conexiones dedicadas necesarias para el manejo de llamadas. Tenemos también la señalización. Cuando se realiza una llamada telefónica, los protocolos de señalización encuentran la ruta al destinatario, establece las conexiones entre interruptores y libera esas conexiones una vez concluida la llamada. Y también algo muy esencial, los teléfonos. Los teléfonos se conectan a la PSTN de dos formas, de forma análoga y a través de forma digital. Y finalmente todos estos componentes forman el diagrama que estamos viendo ahora, que es un claro ejemplo de lo que puede ser una red telefónica pública conmutada, con todos sus elementos. Tenemos los teléfonos, en los extremos tenemos los switches y el conjunto forma pues la red. Vamos ahorita con ¿qué es el tráfico telefónico? Bueno, el tráfico telefónico es el flujo de mensajes que pasa a través de un sistema de telecomunicaciones, independientemente de si una llamada se compete o no. El tráfico telefónico se puede expresar como el producto del número de llamadas durante una hora por la duración promedio de las llamadas expresada como fracción de la hora. La unidad de intensidad de tráfico empleada habitualmente es el Erlang, cuyo símbolo es la letra E, y el Erlang es la intensidad de tráfico en un conjunto de órganos cuando solo uno de ellos está ocupado de manera continua. Cuando el tráfico es de un Erlang, significa que el elemento de red está totalmente ocupado durante el tiempo de medición, normalmente una hora. Cuando está libre, pues pasa a ser 0. Ahora vamos a ver qué es un enlace E1 y T1. El enlace E1, este formato lleva datos de una tasa de 2048 millones de bits por segundo y puede llevar 32 canales de 64 kilobits por segundo cada uno, de los cuales 31 son canales activos simultáneos para voz o datos en SS7, que es el sistema de señalización número 7. Un enlace 1 opera sobre dos juegos separados de cable, usualmente cable coaxial. Un enlace T1 por su parte fue el primer sistema acertado que soportó la transmisión de voz digitalizada.
Se utilizó para designar circuitos digitales que funcionan a velocidades de 1544 megabits por segundo. Originalmente los T1 portaban 24 canales de 2 codificados y multiplexados en tramas de 64 kilobits por segundo, separando 8 kilobits para información de trama, la cual facilita la sincronización y la demultiplexación en el receptor. Ahorita vamos a ver qué es el sistema de señalización S7 y cuáles son sus características. Bueno, ese sistema es un sistema de señalización por canal común. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un canal por el que se transporta la información de señalización de muchos canales de voz disponibles. Se utiliza para intercambio de señalización entre centrales de control por programa almacenado. La red de señalización se estructura con nodos llamados puntos de señalización y puntos de transferencia de señalización. Se distinguen por dos redes separadas: red de tráfico, que se utiliza para proporcionar los servicios, es decir, para cursar las comunicaciones telefónicas, y red de señalización, que se utiliza para transmitir pues la señalización. Y aquí vemos los diferentes protocolos utilizados por el sistema de señalización SS7. Tenemos el MTP2, el MTP3, el ISUP, el IAM, el SAM, el ACM, el ANM, BLO, VL, REL, RLC y TCAP. Y finalmente tenemos este diagrama que vemos aquí. Es un diagrama de establecimiento de una llamada básica en SS7 mediante ISUP. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? La secuencia de mensajes ISUP describen el proceso regular para establecer una llamada bajo el control definido en el estándar SS7. Al momento en que un suscriptor A, este que está aquí, levanta el teléfono para marcar, se envía un mensaje del tipo IAM, que sería este que vemos acá, que le permite reservar el circuito para establecer la comunicación. Bueno, para establecer la comunicación con el suscriptor B, el destino, bueno, pues aquí pues el sonido del repique. Entonces, cuando el teléfono del suscriptor B repica, se envía un mensaje de vuelta al suscriptor A del tipo ACM, que es este que está aquí, va hacia el origen, en este caso el suscriptor A, para indicar que se espera respuesta. Si la llamada es contestada, se envía un mensaje del tipo ANM que establece la llamada entre ambos suscriptores, que sería este que sigue acá, este protocolo. Bueno, una vez concluida, bueno, ya después tenemos la conversación, como la conversación pues normal. Una vez concluida la comunicación entre ambos suscriptores, se envía un mensaje de tipo REL, que es este de aquí, con el objetivo de indicar el procedimiento de disolución de la comunicación y liberación de los canales asociados a la misma. Procedimiento que se completa con el envío de un mensaje del tipo RLC, que sería pues el final, que confirma que la parte contraria ya también finalizó la comunicación. Eso es todo por la unidad 1. Muchísimas gracias.